Con el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que hemos mencionado todas esas evidencias, porque ahí sí hay evidencia, no una persona en el aire diciendo el presidente se le ha visto bajándose de aeronaves y el presidente utilizando bienes materiales de personas que han sido condenadas por lavado de activos en República Dominicana. El Ministerio Público está investigando al presidente por recibir financiamiento ilícito de campaña. De este mismo caso hay personas actuales del gobierno que están involucradas. ¿Y dónde están? Y hemos dicho muy responsablemente que el presidente Abinader ha instruido al Ministerio Público y lo está instrumentalizando con el objetivo de garantizar su reelección presidencial. ¿Sí? El responsable de la campaña oscura o de la campaña negativa del presidente de la República. Ahora, este es un caso evidentemente político, motivado políticamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire por qué. Hay 23 casos de corrupción de este gobierno prácticamente admitidos por el presidente de la República, pero el Ministerio Público no los ha investigado y son denuncias graves. Cuando ganó la presidencia de la República, ¿qué fue lo primero que dijo? Que el PLD era una organización criminal. Es decir, el presidente está obstinado con destruir la oposición política. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar de temas más importantes, nos acompaña el ingeniero Johnny Pujols. Él es de la nueva camada de miembros jóvenes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y como decía, es un científico, es un matemático y es ingeniero electromecánico. Bienvenido, Johnny Pujols. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar con ustedes en este momento. Buenos días. Exactamente, es un momento difícil para cualquier dirigente del PLD con este expediente grueso que involucra a 3 miembros del comité político, porque los 3 son miembros del comité político, los 3 ministros. 2. Y otros. Y otros. Sí, pero bueno, Peralta no es del comité político. Sí. Sí. Sí, Donald no. Ah, Donald no es del comité central. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Johnny, de eso? Bueno, yo creo que no es un momento difícil solo para el PLD, es un momento difícil para la democracia en República Dominicana. Nosotros, el partido hizo una rueda de prensa donde fijó su posición al respecto y hemos dicho muy responsablemente que el presidente Abinader ha instruido al Ministerio Público y lo está instrumentalizando con el objetivo de garantizar su reelección presidencial. ¿Sí? El Ministerio Público está siendo utilizado como el lado B de la campaña del presidente, el responsable de la campaña oscura o de la campaña negativa del presidente de la República. Y lo lamentable de eso es que se está atentando contra un partido del sistema, un partido que respeta las reglas democráticas, que se ha ceñido a ellas, que ha sido tolerante, que ha sido respetuoso en todo momento, incluso de estos procesos, pero yo creo que todo tiene un límite y yo creo que ese límite se rebasó hace mucho tiempo y esta es la gota que derrama la copa. Ingeniero, y si todo lo que dice el Ministerio Público acerca del accionar de esos 3 funcionarios y otros más que están involucrados, y se envuelve una suma tan grandiosa como 19,000 millones de pesos, y si tuvieran razón... Y si no tuvieran, ¿quién le va a devolver la dignidad a esas personas? Pero ¿y si tuvieran? Y si no tuvieran, lo que pasa es que aquí en República Dominicana hay una legislación. El artículo 14 del Código Penal establece que todo el mundo es inocente. Por supuesto. Hasta que se le demuestre lo contrario. Y más, dice en otra línea, que en República Dominicana no se admite la presunción de culpabilidad. Por lo tanto, yo no puedo partir de y si fueran culpables, sino de y si son inocentes, porque eso es lo que garantiza la ley. Entonces, lo que uno le llama la atención que con los otros casos de corrupción que inclusive involucran a manos del presidente, el partido no dio el frente ni con el caso de los militares, ni siquiera con el caso del ex procurador. Sin embargo, ahora sí el partido da el frente. Lo que sucede es que usted le da primero el beneficio de la duda. ¿De acuerdo? Al Ministerio Público y al presidente de la República se le dio el beneficio de la duda. El PLD fue muy consecuente con eso y se fue prudente. Nosotros hablamos del debido proceso, incluso cuando jueces de la Suprema Corte de Justicia habían admitido que se había violado el debido proceso en diversos momentos. Pero nosotros nos mantuvimos en esa línea. Ahora, este es un caso evidentemente político, motivado políticamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire por qué. Johnny. Yo le diría primero, el Ministerio Público actúa como un instrumento político del presidente. ¿Por qué? Por el momento en el que esto ocurre, es un expediente que ellos tienen listos hace 2 años, pero han decidido operar en este momento, que es un año preelectoral, y segundo, por el criterio de selectividad con el que actúan. Hay 23 casos de corrupción de este gobierno, prácticamente admitidos por el presidente de la República, porque ha removido funcionarios porque han cometido irregularidades. O sea, ante la comisión de irregularidad, el presidente lo ha removido de sus funciones, pero el Ministerio Público no los ha investigado, y son denuncias graves.
muchas de ellas hechas por los medios de comunicación. Entonces esa selectividad va dándonos pauta del comportamiento del Ministerio Público. Y en este caso particular, esto es un caso instrumentado políticamente por el momento en el que está ocurriendo, pero también a Gonzalo Castillo se le llamó en su condición de exministro de Obras Públicas. ¿Se le está investigando por algo que tenga que ver con sus funciones como ministro del gobierno pasado? No, por su condición de ex candidato presidencial del PLD. O sea, por una razón política. Y se le está acusando de financiamiento ilícito de campaña. Porque alguien vinculado al PRM, cercano a dirigentes importantes del PRM, que está siendo investigado por el Ministerio Público, sentado y bajo presión, dice que le dio dinero a Gonzalo. Pero hay otro de esos que están ahí implicados, que ha dicho en todos los medios de comunicación que le dio dinero al presidente Abinader. El presidente Abinader está siendo investigado por el Ministerio Público. Aquí hay casos de personas que han sido extraditadas, que fueron candidatos a posiciones electivas, que tuvieron posiciones electivas, donde aparecen en video diciendo no, de la campaña de mayo nos encargamos nosotros aquí en tal provincia, el presidente que se despreocupe. Y el presidente utilizando bienes materiales de personas que han sido condenadas por lavado de activos en República Dominicana. El Ministerio Público está investigando al presidente por recibir financiamiento ilícito de campaña. Ahora, Johnny, ¿cuál sería entonces la actuación que debería tener el Ministerio Público cuando en sus investigaciones, ya sea por denuncia o por presunción, comienza una investigación y encuentra irregularidades, encuentra desfalco y todo de lo que se acusan a esto y a otros? Entonces, no debe hacer nada, porque si hace y afecta a un partido político o son miembros de un partido político, se va a decir que es por razones políticas. Eso es lo que queremos que haga, con el caso, por ejemplo, del presidente de la República, que hemos mencionado todas esas evidencias, porque ahí sí hay evidencia, no una persona en el aire diciendo el presidente se le ha visto bajándose de aeronaves. Porque el Ministerio Público no está investigando eso. Eso es lo que quisiéramos que haga, precisamente. Que ¿Te refieres al caso de La Vega? Por ejemplo, o el caso de Santiago, donde una persona dice, no, nosotros nos encargamos de esta campaña. O el caso de Asua, o el caso del Ceibo. Porque lo más seguro vienen ahí en camino. No, ¿cómo va a ser? Pero y los 23 casos de corrupción que se han denunciado. Varios programas de investigación hechos por diferentes periodistas. Pero de este mismo caso hay personas actuales del gobierno que están involucradas. ¿Y dónde están esas personas actuales? ¿Dónde están? Hay un diputado preso en Estados Unidos. No digo de este caso, ella dice. Pero en Estados Unidos además. Sí. Hay un diputado. Sí, es de ese mismo que hablamos. Y el de La Vega tiene, creo que, prisión domiciliaria. Sí, entonces el presidente no sé por qué no ha sido investigado por financiamiento ilícito de campaña. Eso es lo que quisiéramos. Johnny, ese no será un mal de todo. Lo que demuestra eso no será un mal de todos los partidos. De un expediente político es que el Ministerio Público actúa primero con selectividad y segundo, que está persiguiendo a una persona que fue candidato presidencial por su condición de ser candidato presidencial. Pero Johnny, hay un deseo del presidente de destruir la oposición. Pero yo le voy a decir por qué que eso ocurre. Nosotros debimos habernos dado cuenta antes de que eso iba a pasar, pero no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque el presidente nunca se ha ceñido a las reglas democráticas. Ese es un comportamiento, no es ahora. Y yo se lo voy a poner un poquito en evidencia, le vamos a dar un contexto histórico, le vamos a dar para atrás. Cuando el presidente quiso tener un partido, tuvo un partido, lo heredó familiarmente como una empresa. Y cuando se dividió el PRD, una parte de ese partido se fue al partido que tenía el presidente y se volvió PRM. La primera vez que Abinader fue candidato presidencial, compitió con el presidente Danilo Medina. El presidente Medina sacó un 62%, Abinader sacó un 36%. ¿Y qué hizo? Fue a la Junta Central Electoral a protestar porque había fraude en República Dominicana. Todavía al día de hoy nosotros estamos esperando que el presidente Abinader reconozca el triunfo del presidente Danilo Medina en el 2016. Cuando las elecciones municipales se suspendieron en febrero de este año, en febrero del año 2019, el presidente de la República, el actual presidente de la República, llamó al presidente de la Junta Central Electoral, sabiendo que las elecciones manuales no tenían ninguna dificultad, porque el problema era técnico, ¿verdad? Era con la plataforma tecnológica, los equipos que estaban usando. Y las elecciones solo debían suspenderse en 18 municipios automatizados. Los 140 manuales podían seguir.
él amenazó que si no se suspendían las elecciones, los 140 municipios manuales, aquí iba a haber una poblada. Eso fue el presidente actual de la República. ¿Por qué? Porque él no podía perder las elecciones en esos 140 municipios, porque no se ciñe a las reglas democráticas. Cuando ganó la presidencia de la República, ¿qué fue lo primero que dijo? Que el PLD era una organización criminal. Es decir, el presidente está obstinado con destruir la oposición política, con destruirla, primero con gobernar solo y luego con reelegirse sin oposición. Y nosotros entendemos que eso es gravísimo. En democracia eso es gravísimo. Yo creo que estamos aperturando una época oscura en nuestro país. Johnny, ¿y eso no obligaría a que la oposición deba de unirse? La oposición... Me refiero a todos los partidos de oposición. Toda la oposición evidentemente debe rechazar este comportamiento autoritario del presidente de la República y este interés de gobernar de espaldas y de dirigir este país de espaldas a las reglas democráticas. Johnny, pero la República Dominicana ha mejorado, según Transparencia Internacional, por el Ministerio Público, por lo que se ha estado intentando hacer, de llevar los casos, de que haya más transparencia, que se sigan los procesos y demás. Pero cuando hay casos de corrupción, entonces, ¿cómo se van a enfrentar? Eso es lo si al que sale acusado dice siempre que es política la acusación. No creo que el PLD haya hablado de esto en otro momento. No creo que eso haya sido así. Nosotros estamos diciendo ahora que el Ministerio Público es un instrumento político de la reelección del presidente Luis Abinader. Si el Ministerio Público ha recibido más de 23 denuncias de casos de corrupción de este gobierno que están documentadas y admitidas por el presidente, porque ha destituido a los funcionarios. No ha habido una sola, no ha habido investigación sobre eso, una sola. Entonces, ese criterio de selectividad, yo creo que eso ya debe terminar. Por eso el PLD ha tomado una postura tan firme con respecto a esto, porque nosotros entendemos que lo que está en juego es el sistema de partido y la democracia en nuestro país. Si ustedes nunca se han cuestionado a esos dirigentes, no lo han cuestionado y decir, contrale, pero mi compañero envuelto en esto y será verdad, déjame ver. Porque si fuera cierto. Y yo lo que me pregunto es, ¿y el PRM y el gobierno se ha cuestionado del comportamiento de funcionarios que han sido destituidos? Es que eso no es, porque yo lo veo, Johnny, que están nombrados y protegidos es por el presidente en este momento. Nombrado por el presidente y protegido por el presidente. Y el Ministerio Público mira para otro lado. Pero no es ver a otro, es verse a ustedes. Usted sabe lo que va a pasar. Es verse a ustedes. Pero eso lo hacemos, esos funcionarios. Lo hacemos nosotros. Ajá. Cuando sean condenados. Porque usted no puede partir de que alguien es culpable. Porque ese es el discurso del Ministerio Público. La propaganda del Ministerio Público. Que viola el Código Penal y que viola las garantías procesales que se establecen en República Dominicana. Johnny, vamos a hacer una breve pausa para pasar a otros temas. Se defiende bien, Johnny. Se maneja bien. Sí. Señores, volvemos en unos minutos con el ingeniero Johnny Pujol, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Johnny Pujols. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Johnny, estamos en el 2023, la antesala para el 24. Ya oficialmente creo que a partir de ¿qué? De julio. Sí. Se comienzan a elegir los procesos internos. Los procesos internos. Pero julio está ya estamos en abril, mayo, junio, julio. ¿Cómo está el partido? ¿Tiene la efervescencia de este escándalo del fin de semana de exfuncionarios involucrados en actos de corrupción? ¿Tiene el pesar y la preocupación del presidente del partido, el licenciado Danilo Medina, que anunció que está enfermo? En medio de este panorama, ¿cómo recibe el partido todo esto y si está organizado para lo que viene? Sí, esa es la parte positiva. En realidad lo que ha llegado es consecuencia del posicionamiento del partido, es consecuencia de eso. El PLD, el candidato de nuestro partido, que es el compañero Abel Martínez, está agotando una agenda intensa en todo el territorio nacional, está muy bien posicionado, ya han salido algunas encuestas de opinión que se hacen recurrentemente y que dan cuenta de ese posicionamiento y del desplome de la reelección del presidente Luis Abinader, y por lo tanto todas las actividades de campaña se mantienen. El PLD es un partido con la fortaleza estructural para pelear en varios frentes, o sea que nosotros vamos a mantener todas las actividades de campaña y también el plan de movilizaciones que adopta el Comité Central. Este viernes, por ejemplo, nuestro candidato presidencial está en la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo.
Mañana sábado tiene actividades en la circunscripción 3 del distrito, circunscripción 3 de la provincia. Boca Chica, La Caleta, en esa zona específicamente, en esos dos Anda, municipios. porque Sí. siempre se queda para el Cibao. No, al contrario, todo el fin de semana pasado y el anterior ha estado aquí en el Gran Santo Domingo. Ah, muy bien. Sí, y el Cibao es los lugares que menos estamos visitando ahora mismo porque ese lugar está más o menos No, está más asegurado, ¿verdad? bueno, hay una valla, hay Ahí un no poste de tenemos luz problema. y una valla. Un poste de luz y una Al valla. revés, yo creo que el quien más vaya tiene otra organización, pero en el Cibao no nos preocupa porque ahí no hay, el PLD no tiene que poner mucha valla. Sí, en el Cibao. Y la parte de la elección de los demás candidatos, porque hay que elegir una cantidad de alcaldes, Sí, directores. ya el PLD ha dicho que el mecanismo que va a utilizar, de acuerdo a lo que está previsto en la ley de partido, es el método de encuestas. Eso va a ser sometido al Comité Central este domingo y ahí se va a tomar la decisión Hay reunión del Comité definitiva. Central Hay este reunión del Encuesta Comité Central. para elegir A todos los candidatos alcaldes, directores y diputados y senadores. Ay, mi madre. Diputados y diputadas. Es la primera vez que se hace por encuesta. Yo creo que las encuestas siempre han sido utilizadas como un Sí, instrumento como por un, parte de claro los que partidos. sí, para Pero orientarse. recuérdese pero- que este es el primer proceso, el segundo proceso, perdón, al que vamos con la ley de partidos. O sea, que el segundo proceso que regula las primarias de partidos. De modo que todavía República Dominicana está comenzando. Y la a ley organizarse con permite respecto a eso. el tema La de ley sí, por es encuesta. uno de los mecanismos que están establecidos en la ley. La elección por encuesta, sí. Caray, tanta brega que dio lo de las primarias abiertas. No, las primarias abiertas se mantendrán porque hasta ahora Pero se ya, podrían ya mantener no, porque pero- hasta ahora, por ejemplo, los regidores y las regidoras, es muy difícil, ¿verdad? Hacer una encuesta tan amplia con la cantidad de candidatos que van a nivel de los regidores, regidoras y vocales. Montar unas primarias abiertas para regidores, con lo costoso que es y la logística, también es cuesta arriba. El PLD tiene la estructura para hacerlo. El PLD tiene la Johnny estructura, Pujol no aspira a tenemos alguna dificultad. posición electiva. No, yo aspiro a que salgamos de este gobierno, igual que la mayoría de los dominicanos. Sí. Johnny, te agradecemos muchísimo Muchas tu gracias a participación. usted. Muy buena exposición. bueno. Gracias, Y gracias. te felicito porque hay dirigentes del PLD que no están yendo a programas. Yo tengo uno que estaba para el martes y el día anterior me dijo que se iba de viaje. Pero está bien. No, pero excelente. Pero Jimmy. en estos momentos es donde se prueba el liderazgo. Sí, se prueba la fortaleza. Así es. Muchas gracias, Johnny. Gracias a ustedes. Gracias. Nos volvemos en unos minutos en una entrevista con la Aurora Díaz, quien es artista plástica. Vamos a ver en pantalla algunas de las obras y la temática que ella tiene en su última exposición.